Bueno, en este video vamos a aplicar el enfoque de sistemas, lo que venimos aplicando, esta manera de ver y analizar la realidad en función de los elementos que constituyen cada parte y las relaciones entre esos elementos, es decir, ver los sistemas como conformados por subsistemas a su vez y como parte de un sistema mayor. También podemos aplicar el mismo enfoque a la economía de un país, cómo funciona en líneas muy generales la economía de un país, y ahí podemos identificar tres subsistemas muy integrados entre sí, a veces con conflictos intersectoriales, pero vinculados e integrados entre sí en una cadena de producto. Algunos dicen que incluso esta división en tres subsistemas no es tan tajante, y es cierto, es cada vez más flexible y hay una mayor interdependencia. Me refiero a los sectores de la economía: sector primario, básicamente, secundario y terciario. De eso vamos a hablar en este video, para lo cual entonces voy a habilitar esta presentación y vamos a, en primer lugar, detallar los distintos niveles de organización para proceder a esta aplicación del enfoque de sistemas. Dentro de una empresa son distintos niveles de detalle, ¿no?, donde ponemos la lupa. Podemos pensar que dentro de una empresa hay sistemas que son las distintas actividades productivas o unidades de negocio. En una empresa agropecuaria, por ejemplo, podemos hablar de la actividad cría, la actividad tambo, la actividad porcinos, la actividad feedlot, la actividad invernada, la actividad trigo, soja, girasol, maíz. En una empresa agroindustrial podemos pensar en la actividad, por ejemplo, en una fábrica de pastas, distintos tipos de pastas, actividad tallarines, actividad ravioles, o en una fábrica de chacinados también podemos agrupar embutidos, etcétera. Es decir, podemos hablar, en el caso de una láctea, de una empresa láctea, podemos pensar en actividad yogur, actividad quesos, quesos blandos, quesos duros, si queremos lo podemos separar. Todo depende también de la finalidad del análisis que uno pretenda hacer, será la distinción entre sistemas y subsistemas que haga. Pero podemos dividir una empresa en subsistemas, muy vinculados, muy interrelacionados entre sí, pero actividades productivas que se caracterizan cada una de ellas por producir un producto o más de uno productos a un mercado distinto. No es lo mismo el trigo que va al mercado triguero que la soja que va a un mercado de la soja, que a su vez depende del mercado del aceite o de la proteína. O no es lo mismo un yogur que va a un mercado para un determinado consumidor, para un determinado perfil de cliente, que a lo mejor la leche fluida, en cambio, tiene otra estrategia de posicionamiento y va a otro segmento de mercado. Entonces, cada actividad puede tener, si bien forman parte de la misma empresa, o sea, finalmente conforman un todo, cada uno también tiene su particularidad, sus características propias que la distinguen como actividad y merece ser analizada por separado. A su vez, estas actividades confluyen en una empresa o en una organización, que sería otro sistema de mayor valor que las engloba. Pero a su vez también estas empresas y organizaciones, no solo empresas, sino todo tipo de institución, universidades, organizaciones gubernamentales, como por ejemplo el INTA, el INTI para los procesos industriales, etcétera, forman parte de una cadena de valor. El concepto de cadena de valor son sistemas integrados entre sí, en donde lo que uno produce lo recibe el siguiente eslabón de la cadena y lo sigue procesando, agregándole valor. Es una cadena que va agregando valor al producto que va generando. Y lo que es producto para un eslabón es un insumo o una materia prima del eslabón siguiente. Y este concepto de cadena de valor, que lo podemos aplicar acá, pero también puede ser aplicado dentro de una empresa, bueno, aplicado fuera de la empresa, es lo que conduce al concepto de cadena de producto.
Entonces podemos tener toda la secuencia de encadenamientos de procesos productivos que explican la obtención de un producto final en el mercado, como por ejemplo la cadena de la carne, la cadena de la leche, la cadena de la soja, etc. Y si hablamos del entrecruzamiento de estas cadenas de productos, llegamos al concepto de red de agronegocios, que es una de las modalidades de organización de la economía, cuando las distintas cadenas de productos se integran entre sí, y no solo entre sí con otras cadenas de productos, sino también con las cadenas de proveedores y de insumos. Entonces, también un insumo, para obtener ese insumo, hubo una cadena de producto que generó ese insumo para lo que es un insumo desde el punto de vista del cliente, pero para quien lo produce, eso es un producto que también tiene su propia cadena y que se eslabonan en esta red, en este gran sistema de la economía nacional. Es decir, que lo que va cambiando es la escala del análisis. Fuimos desde adentro de una empresa hasta una red de distintos sectores económicos interaccionando entre sí. Una matriz de insumo-producto, como también se la llama. Vamos a ver este nivel, o sea, fuera de la empresa, cómo las empresas y las organizaciones, con todas las instituciones también, como dije, se pueden encadenar en una cadena de producto, que en definitiva es una cadena de valor. Una cadena de valor, según Porter, que fue el que pensó este concepto en primera instancia, puede ser dentro de una empresa, puede ser aplicada de esa manera, hay una infraestructura, un apoyo, y a partir de ahí hay actividades. Es decir, todos estos que están acá arriba, estos distintos niveles son niveles de apoyo, niveles comunes, recursos humanos, desarrollo tecnológico, abastecimiento, son el sostén de la verdadera cadena de actividades que se van encadenando, que se van relacionando entre sí, que es la logística interna para la recepción de materia prima, las operaciones, la logística externa para el manejo de la producción, marketing y ventas para la comercialización y posicionamiento del producto, y servicios en general, servicios de comercialización, servicios de asistencia postventa, etc. Entonces, acá tenemos una cadena de valor intraempresarial, dentro de la empresa. Esto lo podemos pensar también para una actividad, lo podemos pensar también para un sector o para una región. Este mismo esquema conceptual. Cuando hablamos de cadena de producto, vamos a aplicar la misma idea al procesamiento de un producto en forma, digamos así, lineal a lo largo de una secuencia. Y en cuanto a la economía, entonces, básicamente podemos distinguir tres sectores o tres eslabones en este gran sistema económico. Cada sector sería entonces, como les dije, un subsistema. Un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. Sector primario que depende de recursos naturales y de tecnologías, por supuesto. Este sector primario genera productos que son elaborados en el sector secundario, o sea, el sector industrial básicamente, y acá tenemos dos tipos de manufacturas, las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario. De origen, o sea, una manufactura de origen agropecuario básicamente es lo que se llama agroindustria. Todos los productos elaborados en función de materias primas producidas por el sector agropecuario. Y básicamente son los alimentos. Aunque también ahora últimamente se podrían agregar ahí, aunque algunos los ponen como MOI, pero se podrían agregar los biocombustibles, que provienen, por ejemplo, del bioetanol, que puede provenir de la caña de azúcar, o del maíz, o el biodiesel, que puede provenir del procesamiento de granos de soja. Bueno, en principio serían MOA, o sea, manufacturas de origen agropecuario. Por supuesto que un queso, un producto lácteo o un chacinado son MOAs. En general, todos los alimentos, toda la agroindustria. Y la manufactura de origen industrial, en cambio, son, por ejemplo, una maquinaria, un tractor, una camioneta, una computadora, un celular. Son, digamos, manufacturas de origen industrial. Aunque se usen en el sector de los agroalimentos,
de todas maneras son de origen industrial. Son dos tipos de productos propios del sector secundario industrial. Y el sector terciario que engloba a los servicios en general, ¿no? Acá está puesto el sector terciario como un eslabón que vendría a continuación de los otros sectores. Esto en realidad, esto es más que nada un concepto, un esquema didáctico, pero en realidad este sector terciario estaría intercalado a lo largo de toda la cadena. Es decir, cuando por ejemplo, un productor de trigo vende trigo a un molino harinero, lo hace generalmente a través de un acopiador, una empresa acopiadora, que esa empresa acopiadora da el servicio de comprar trigo y venderlo a un molino, con lo cual estaría operando en el sector terciario. Es decir, servicios de comercialización o cualquier otro servicio, ¿no? Servicio de asesoramiento profesional, un profesional agropecuario o de tecnología de los alimentos opera en el sector desde lo económico, opera en el sector terciario. Acá está dentro de los servicios lo que ha crecido mucho todo lo que es gestión, manejo de información, tecnologías de información, sobre todo de conexión, ¿no? Con el proveedor de Internet, por ejemplo, el proveedor satelital. Todos este tipo de empresas o de instituciones, si bien están en el sector terciario, para algunos lo ponen en un sector aparte por la importancia que ha adquirido y lo llaman sector cuaternario. Bueno, nosotros lo vamos a dejar como terciario, pero sabemos que es un sector que tiene características propias o que es un conjunto de empresas y de mecanismos que tienen sus características propias y que puede ser analizado por separado. Pero vamos a pensar entonces en general en el sector de los servicios, que es uno de los sectores que en los últimos, digamos, 20 años, 30 años, más ha venido creciendo en la economía mundial. Y finalmente, el destinatario final de la cadena de este producto es el consumidor final, que es el que compra el producto final, si es que el producto satisface sus necesidades y tiene un precio adecuado que él esté dispuesto a pagar, con lo cual ahí se produce el momento de la verdad, digamos. Si esta cadena es exitosa, estará proveyendo de productos y servicios satisfactorios a este consumidor que estará dispuesto a pagar por ellos y empieza a financiar así la cadena. Acá tenemos entonces, podemos pensar como productos finales, alimentos, biocombustibles. Hoy en día hablamos también de la bioeconomía, o sea, la posibilidad de producir energía a partir de desechos, a partir de productos o subproductos que hasta ahora se pensaban que eran productos desechables, basuras, pero que hoy se están reciclando en esto que se llama también economía circular y puede generar energía, gas, biogás, que puede mover una turbina y generar electricidad. Bueno, entonces esta bioeconomía y esta economía circular permite también obtener como productos finales o subproductos energía de base biológica. También lo mismo para los plásticos, se pueden obtener plásticos a partir de productos orgánicos, por ejemplo, derivados del maíz, otro tipo de bienes y servicios. No solamente pensemos en bienes físicos, sino también en servicios que se le ofrecen al consumidor final. Podemos explicar entonces cada uno de estos productos en función de una cadena que fue atravesando los distintos sectores de la economía hasta llegar al producto final. Cuando analizamos cadenas de productos, no siempre todos los eslabones tienen la misma importancia o el mismo grado de poder de decisión. Hay veces que hay un sector con más poder de decisión que el otro o poder de negociación y eso puede generar tensiones y puede generar amenazas o oportunidades para el desarrollo de distintos tipos de emprendimientos, ¿no? No todos los eslabones, aunque los dibujemos a todos parejos, no todos están en la misma situación en la realidad. Y esto es lo que puede llevar a conflictos, a que a veces las cadenas no están tan integradas como las dibujamos, si bien tienden a una integración, porque si no, en definitiva, no cumplen la función, puede haber en algún momento conflictos que rompen esa cadena y pueden romper también el abastecimiento
y pueden generar conflictos. Cuando, por ejemplo, hay una situación de paro o una situación de donde una empresa cierra sus puertas, una fábrica no compra, una fábrica no vende o no distribuye, o no se ponen de acuerdo en los precios, o no hay suficiente cantidad de insumo. Bueno, es un poco los diarios donde uno puede ver, no sé, a veces pasa en la industria lechera, por ejemplo, si la industria lechera, los industriales son una poca cantidad, son un oligopolio, estos de acá, y los productores, los tambos, son mucha cantidad, entonces el poder de negociación en general puede estar más en el sector secundario que en el sector primario, y eso genera una amenaza que puede romper circunstancialmente la cadena en algún momento, ¿no? Y llevando a estos conflictos. Por supuesto que aún con sus pros y sus contras, aunque los eslabones no estén del todo aceitados, las cadenas finalmente funcionan porque si no desaparecen, más allá de estos conflictos. Entonces, estas cadenas a su vez pueden articular con otras cadenas, vamos a decir así, transversales, que pueden ser cadenas de insumos o de recursos que el producto principal o el producto que estamos queriendo analizar necesita, pero que también requiere de su cadena. Es decir, nosotros vamos a definir a qué producto queremos analizar y ese es el que ponemos acá en el centro de la escena, pero esa cadena de producto puede estar requiriendo de otras cadenas de insumos que lo satisfacen. Por ejemplo, un productor agropecuario, cuando compra fertilizante, el fertilizante para él es un insumo, pero ese fertilizante a su vez atravesó una cadena de producto que también pasó por un sector primario, por ahí donde se extrajo el fósforo, por ejemplo, o donde se obtuvo el nitrógeno, después se procesó y después se distribuyó con un packaging adecuado hasta que llegó a su cliente, que es el productor agropecuario. Entonces ahí también hay una cadena que articula con la cadena, en este caso, de, por ejemplo, el trigo. Y a su vez ese trigo se transforma después en harina y la harina en panificados y los panificados se comercializan a través de panaderías hasta llegar al cliente final. Esta perspectiva que estamos tomando de basarnos en la cadena de un producto es lo que se llama una perspectiva mesoeconómica. O sea, no es ni un punto de vista macroeconómico que toma en cuenta los grandes agregados de la economía nacional como un todo, ni tampoco es la perspectiva microeconómica que se centra en el análisis de lo que le ocurre a cada empresa o a cada unidad funcional, a cada unidad empresarial u organizacional. La mesoeconomía está en el medio, ¿no? Tiene en cuenta a las empresas, pero también tiene en cuenta la economía general, pero se centra en la cadena de un producto. Está vinculado al concepto de clúster y por supuesto que integra los distintos sectores. Clúster es una cadena de producto con localización geográfica, es decir, cuando en una misma zona operan los distintos sectores integrados entre sí para obtener un producto final, ahí tenemos un clúster quesero, por ejemplo, en Tandil lo tenemos, ¿por qué? Porque hay tambos, producción primaria, hay industrias y hay comercialización, y hay no solamente comercialización, sino también capacidad de asesorar, se puede incluso exportar, hay estudios contables, jurídicos que pueden también colaborar en la cadena. Y con una localización geográfica y cultural, un clúster. La cadena de los lácteos o la cadena del clúster de los chacinados, vinculado al concepto de denominación de origen. También un clúster puede incluir una denominación de origen. Entonces son distintos recortes que hacemos para el análisis y que en definitiva nos van permitiendo investigar con distinto nivel de detalle la problemática. Si recortamos y focalizamos entonces a lo que veníamos hablando, la economía de un país, tenemos los tres sectores básicos que ya hemos dicho, primario, secundario, terciario y finalmente el cliente, el consumidor y el comprador. No siempre coinciden, el que consume y el que compra, ¿no? El que compra es el que decide comprar y pagar, el consumidor es el que realmente lo consume al producto. Pensemos, por ejemplo, en un alimento para chicos o un juguete, el que lo consume es el chico, pero el que lo compra y lo paga son los padres y lo deciden también.
deciden la compra. Y como decíamos, ¿no? Articulan con otros eslabones. Por ejemplo, un profesional veterinario o un profesional de la tecnología de los alimentos, ¿en qué sector opera? ¿En qué sector opera? Un profesional. Y él opera ofreciendo un servicio. Por lo tanto, estaría dentro del sector terciario. Un banco, una escuela, un frigorífico, un laboratorio veterinario. Bueno, el banco da servicios de acercar al que tiene excedentes de dinero y el que tiene necesidades de dinero, ¿no? Entonces, integra al depositante, al inversor, que hace un plazo fijo, por ejemplo, y el que va a solicitar un crédito a ese banco. Entonces, es un servicio de aproximación de oferta y demanda de dinero. La escuela es un servicio, si bien no tiene un fin económico, salvo que sea una escuela privada, que sería una empresa, pero si es una escuela estatal, es una organización gubernamental, no tiene un fin de lucro, pero opera desde lo económico en el sector terciario también, porque da servicios educativos o de capacitación. Un frigorífico, en cambio, pertenece al sector secundario, es una fábrica, procesa, faena, despota, integra la media res, etc., con lo cual el frigorífico está operando en el sector secundario, es una industria. Un laboratorio veterinario produce también, es una industria que produce estos productos que son insumos para el productor ganadero, pero que son productos industriales, o sea que el laboratorio veterinario estaría en el sector secundario. Bueno, la cadena, si vemos con más detalle la cadena, no son solamente las empresas, hay toda una inserción de la ciencia, la tecnología, que a la larga va a cristalizar en insumos, por esta ciencia y tecnología, que es lo que acá trabajamos, por ejemplo, desde las universidades, y estos insumos, a su vez, pueden alimentar a una producción agropecuaria, la cual a su vez se basa en recursos naturales junto con los insumos y la tecnología para producir, y lo que produce se va a comercializar. Esa comercialización puede ser para el mercado interno o para la exportación, para el mercado externo, pero en definitiva va a dar a la industria de nuestro país o de otro país, si se exportó. Esta industria va a tener distintos niveles de industrialización hasta llegar a un producto que se va a ir comercializando a nivel mayorista o minorista hasta finalmente llegar al consumidor final. Y acá entran, fíjense que esto también incluye el concepto de cadena, todas las instituciones que giran alrededor de estos ejes, desde el gobierno con su política económica, sus niveles de intervención, la macroeconomía, como la inflación, ¿no? Las tarifas, las tasas de interés, el tipo de cambio, todo lo que afecta al desarrollo de los negocios, los servicios y la infraestructura que haya en ese país para producir, por ejemplo, si hay caminos en buenas carreteras y caminos en buenas condiciones o no, es decir, lo que favorece el desarrollo y la articulación de la cadena, los fletes, los transportes, los aspectos jurídicos de leyes de protección, de normativas, de resguardo, leyes para la protección ambiental, leyes para orientar la comercialización, para orientar la producción. Las instituciones en general, la opinión pública, la comunidad, lo que piensa la comunidad de esa producción, la percepción que tenga de ella, si es contaminante, si no es contaminante, si es ambientalmente amigable, y lo que ocurre con la prensa, lo que la prensa comunique. Todo esto tiene que ver y se puede analizar bajo el concepto de cadena, siempre englobando los tres sectores de la economía. Bien, entonces tenemos los tres sectores y pregunto, el sector primario. Bueno, aquí primero hay un flujo monetario, porque el consumidor es el que compra y paga, el cliente compra y paga, por lo tanto hay un flujo monetario, en este caso de derecha a izquierda. También hay un flujo de información a todo nivel, o sea, toda una conformación de una cadena de producto requiere que haya, sería el ideal, que haya información transparente sobre qué le está pasando a cada eslabón de la cadena a todo nivel. O sea, que el productor que está acá en el sector primario, un productor agropecuario, por ejemplo, también tenga que saber qué pasa con la industria y qué pasa con la comercialización y con el mercado final.
Lo mismo, un industrial tiene que estar enterado de cuál es la problemática del sector primario porque depende de él para su materia prima y también qué está pasando en la comercialización, qué está pasando en los servicios y qué está pasando en el mercado final. Es decir, que cualquier actor en esta cadena tiene que disponer de información de lo que le pase a toda la cadena y no solamente a su sector. Eso sería el ideal. A veces la información no es tan transparente. Bueno, les decía, el sector primario no es solamente el sector agropecuario, es todo aquel sector que depende activamente, es decir, como parte del proceso productivo, de algún tipo de recurso natural. Entonces también acá podemos hablar de la extracción de petróleo, por ejemplo, o la minería. La minería que extrae minerales de la tierra, del subsuelo, es netamente dependiente de recursos naturales. También son sectores primarios, ¿no? No solo el agropecuario, que depende activamente del recurso natural. Es por eso que en general los sectores primarios, sobre todo el agropecuario, al depender de recursos naturales que pueden variar, por ejemplo, porque dependen del clima, dependen de la biología, entonces dependen de las lluvias, dependen de los vientos, de las temperaturas, porque depende de seres vivos, en definitiva, el agropecuario, eso le genera a este sector agropecuario una variabilidad especial que por ahí una industria no tiene y que vive por eso una situación particular de riesgo agropecuario, más allá del riesgo común a cualquier empresa, independientemente del sector en el cual se encuentre. No todo es recurso natural, es muy importante remarcar esto, sino que también hay una creciente aplicación tecnológica en todos los sectores, ¿no? Pero en el sector primario también no es solamente trabajar con el recurso natural, es también aplicar tecnologías, o sea, conocimiento aplicado en forma de tecnología. Por eso hablamos de un capital intelectual o de un capital económico cuando uno compra un insumo ya establecido, ya estandarizado. Pregunto, ¿cuáles son los recursos naturales básicos con los cuales trabaja o de los cuales depende el sector agropecuario en particular, dentro del sector primario? Uno normalmente piensa en la tierra, ¿no? Pero la tierra, si uno se fija, es un sostén nada más, ¿eh? La tierra sostiene a las plantas, les da sostén y sí sirve como receptáculo para nutrientes y agua, ¿eh? Pero no es la tierra en sí. Se puede producir vegetales sin tierra, ¿eh? Se los puede tener, no sé, en una solución salina, en una solución con sales y con minerales, se puede hacer producción vegetal sin suelo, sin tierra. Es decir, que el recurso natural básico para el sector agropecuario es el sol, porque es el que da la energía, es de donde proviene la radiación, de la cual las plantas aprovechan la energía en base al proceso de fotosíntesis. Que la fotosíntesis lo que hace es transformar la energía solar en materia orgánica, en definitiva, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, que en sus enlaces químicos mantienen en forma de energía química, mantienen esa energía que en su momento provino del sol y se transformó la energía luminosa en energía química en los enlaces entre los átomos de carbono que forman parte de la materia orgánica. Ahora, no es solamente el sol. ¿Qué necesitamos para la ecuación de la fotosíntesis? Necesitamos CO2, dióxido de carbono, y necesitamos agua. Y ahí, es decir, ahí pasamos de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas. ¿Cuál es la diferencia? Que las orgánicas son receptáculos, digamos así, de energía. Pueden ser alimentos, pueden ser biocombustibles, pero tienen energía. Entonces, los otros recursos naturales básicos que necesitamos en el sector agropecuario son el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y el agua. Y acá tenemos entonces los componentes básicos del sector agropecuario, los recursos naturales básicos, ¿no? Dióxido de carbono, que aporta el carbono, que después se va a encadenar en forma por ejemplo, de glucosa o de materia orgánica, el agua para la reacción y el sol que da la energía para que esta reacción se produzca.
Esa es la reacción de la fotosíntesis y ahí empieza la economía, y ahí empieza la vida, podríamos decir, ¿no? Con esta fotosíntesis, que es la que permite captar la energía solar. Y la reacción inversa, a partir de la materia orgánica, por ejemplo, en este caso una glucosa, la oxidamos, y se produce un proceso de respiración o de combustión. Respiración, lo que hacemos los seres vivos para generar energía, liberar la energía que estaba contenida dentro de las moléculas de hidratos de materia orgánica, o la combustión, que es lo que hacen los motores con oxígeno, para generar una explosión, que es energía que genera un movimiento. O sea que ahí tenemos un poco las bases bioquímicas o químicas de la economía, pero también de la vida. Entonces, podemos tener empresas, podemos tener organizaciones, aunque no sean empresas, ONGs o organizaciones gubernamentales, y todo esto puede estar conformando el sector agropecuario. Por ejemplo, el INTA, por ejemplo, universidades, una facultad de veterinaria, una facultad de agronomía, forman parte también del sector agropecuario. No son solamente los productores, las empresas productoras. Que a su vez el sector agropecuario es uno de los componentes del sector primario. Ven que seguimos siempre aplicando el concepto de sistemas y que eslabonará después, se vinculará con los distintos sectores para conformar la cadena de producto que va de los recursos naturales al producto final hacia un consumidor. Y, como ya dije, articulando con otras cadenas que conforman esta red. Esa es la visión integrada del desarrollo de los agronegocios o red de agronegocios o red de matriz insumo-producto. Tenemos entonces las distintas cadenas de valor y, por ejemplo, esto se mantiene más o menos, no es información de este año, pero se mantiene en niveles similares, que el sector agropecuario, es decir, el sector primario agropecuario, la producción de soja, de grano de soja, trigo, maíz, girasol, leche cruda en los tambos, por ejemplo, carne, pero producción de carne de animales vivos, lo que produce el sector agropecuario, más las cadenas agroindustriales, el agregado de valor hasta llegar a las MOA, a las manufacturas de origen agropecuario, en su conjunto, tomadas en conjunto, lo que se llama lo agroindustrial, representa el 13% del Producto Bruto Interno de la Argentina, más de la mitad de las exportaciones de la Argentina. Acá está muy influenciado por la exportación de soja y aceite de soja, que tiene un alto peso en este nivel de exportaciones, en el clúster aceitero de Rosario, donde básicamente se elabora y se exporta directamente a través del río Paraná, donde tienen los puertos. Genera esta misma cadena agropecuaria y agroindustrial, genera el 35,6% del empleo directo o indirecto y aporta el 18,8% de los impuestos nacionales. Es decir, que es un sector conformado por el primario y el secundario, pero con alto peso en la economía nacional. Y acá tienen la participación en las exportaciones de los productos primarios, acá abajo, un 24% en las exportaciones, un 34% en promedio las MOA, las manufacturas de origen agropecuario, o sea que ahí ya tenemos más de la mitad, 50 y pico por ciento entre MOA y productos primarios, la cadena agroindustrial, 35% la exportación de manufacturas de origen industrial y 7% combustibles y energía. Y acá cuidado porque el biodiesel está caracterizado como manufactura de origen industrial, cuando en realidad puede provenir de la soja, con lo cual en realidad sería MOA, o sea que este valor podría ser un poquito mayor, pero bueno, más o menos muestra, esto se mantiene, no son valores de este año, pero se mantiene en niveles similares, que muestra la importancia de estas cadenas. ¿Cuál es el principal rubro de exportación de Argentina? Les pregunto, a ver si saben. En primer lugar, el complejo sojero. Por eso les decía, sobre todo con una gran localización en Rosario y el Gran Rosario, en los puertos del río Paraná. 54% exporta de harina, de soja, 22% aceite, 16% grano, este sería producto primario, estos dos son productos
secundarios, biodiesel y algún otro producto. Segundo, el complejo automotor, pero es la mitad de lo que exporta la soja. El agro, con sus 31 cadenas productivas, genera, según el IAE, el 31% del empleo total, considerando, por ejemplo, frigoríficos y panaderías entran en primer lugar. O sea, la ocupación de los frigoríficos y panaderías es una gran demandante de mano de obra, de empleo. Sistemas agroalimentarios, entonces, ¿no? Digamos, en esta red de agronegocios, podemos pensar también llamarlo un sistema agroalimentario, que son muchas cadenas que en definitiva conforman una red. Agronegocios, unidades productivas y de gestión. Es decir, esta gran integración en red, podemos pensarlo como un sistema agroalimentario o una red de agronegocios, pero bueno, no todo es negocio, por eso más amplio es el concepto de sistema agroalimentario o agroenergético, si incluimos también los biocombustibles. Y hablamos entonces de los agroproductos, productos con base agropecuaria. Incluso no solamente alimentos, ¿no? Sino los que proveen energía, los que proveen productos industriales como plásticos o farmacéuticos. Bueno, el concepto de agronegocios surgió ya a partir de hace muchos años. Un economista, Vasily Leontiev, Premio Nobel de Economía en 1974, que analizó las interrelaciones entre los distintos sectores económicos y generó este concepto de matriz de insumo-producto. Es decir, ver la economía como un sistema interdependiente entre sectores. Un precursor ya había sido Manuel Belgrano, que había elaborado un informe al virreinato y había observado la economía del lugar como una integración entre los distintos sectores productivos. O sea que en ese informe demostró Manuel Belgrano no solo que era un abogado y un militar, sino que tenía también una visión muy detallada de economista, porque generó un informe muy interesante sobre cómo veía el sistema de producción y comercialización en ese momento. Y en 1956, Davis y Goldberg de la Universidad de Harvard son los que desarrollan este concepto de agronegocios o agribusiness commodity system. Y este sistema, este concepto es el que engloba todo esto, ¿no? Las cadenas de producción agropecuarias, el procesamiento, el marketing, los proveedores que se necesitan, los sistemas de almacenaje de la producción, la comercialización mayorista, minorista, los agentes financieros involucrados, por ejemplo, para asistir con préstamos, con créditos, tanto a la producción como a la comercialización, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, si hay funcionamiento de mercados de futuros, las asociaciones de productores, muy importantes, las instituciones educativas, la presencia de laboratorios, semilleros, productores industriales, fabricantes de maquinaria, mercados de combustibles, distribuidores, profesionales, transportistas, fabricantes de envases, fertilizantes, biotecnología. Fíjense todo lo que engloba la cadena de producción agroindustrial. Por ejemplo, ahí tienen la cadena de la carne vacuna, con sus distintas etapas y procesos, el criador, el invernador, el feedlot, la terminación a corral, la cabaña que provee genética con toros al criador. Acá tendríamos el sector primario. El sector primario acá tienen la cantidad de establecimientos, 99.000 de cría. Esto pudo haber cambiado ahora con el último censo que se está publicando ahora en estos momentos, que se hizo el año pasado, pero para tener una referencia, una idea, ¿no? Los invernadores, los feedlots, fíjense los frigoríficos con sus distintos ciclos, ¿no? Un frigorífico ciclo 1 solo puede hacer la matanza de los animales, ciclo 2 también hace el desposte, los cortes, y después está en ciclo completo. Después, de acuerdo a las clases, se destinan al mercado local y también pueden exportar. Clase B solamente mercado local federal y clase C solamente pueden operar a nivel intraprovincial o municipal. Y hay algunos supermercados que tienen su planta de faena propia también. Y acá ya estamos en el sector secundario, en el sector industrial, donde hay, por ejemplo, 494 plantas. Fíjense que tenemos
99.000 productores de cría, 23.000 y pico de invernada, 70.000 mixtos, y solamente casi 500 plantas, con lo cual hay una mucho mayor concentración en la cantidad de unidades en el sector industrial que en el sector primario. La comercialización, que sería sector terciario, que se hace a través de consignatarios, remates, mercado de liniers o venta directa. El 66% de las operaciones, venta directa. Y mercados internos, carnicerías, autoservicios, supermercados, restaurantes, etc. O mercado externo, o sea, la exportación. Hoy acá tienen el 79% de la producción y el 21% va a la exportación. Es decir, que una empresa que quiere crecer tiene dos alternativas básicas, dos estrategias básicas de crecimiento. Puede crecer horizontalmente, en forma relacionada o no. Eso sería una empresa que crece dentro del mismo sector en el cual ya está. Por ejemplo, si estoy en el sector primario, sigo estando en el sector primario y haciendo lo mismo que venía haciendo, pero con mayor cantidad. Por ejemplo, un productor ganadero que tenía 500 vacas y pasa a tener 800 vacas. Entonces, hubo un crecimiento horizontal. Si un productor ganadero además siembra trigo, bueno, entonces también sigue estando en el sector primario, pero no tan relacionado. Si además de ser productor agropecuario, no sé, empieza a pone una empresa, no sé, de extracción de petróleo, sigue en un crecimiento horizontal porque sigue en el sector primario, pero no relacionado. Hay distintos niveles de interrelación. Pero después otra estrategia de crecimiento es la integración vertical. Eso significa avanzar a lo largo de la cadena productiva agregando valor. Y puede ser un avance o un retroceso dentro del sector o hacia otro sector. Por ejemplo, un productor de cría que tiene vacas, que decide engordar a sus terneros, si bien está dentro del sector primario, sigue dentro del sector primario, está agregándole valores, se está acercando más al consumidor final, porque en vez de vender terneros de destete, termina vendiendo novillos listos para la faena. Entonces, realizó una integración vertical. Si además tuviera un frigo o participara en una alianza estratégica con socios poniendo un frigorífico, bueno, continuaría a lo largo de la cadena integrándose verticalmente. Y si además pone una cadena de distribución en carnicerías, es decir, arma sus propias carnicerías, entonces más integración vertical, ¿no? O sea, puede estar integrado verticalmente en los tres sectores o aún dentro de un mismo sector, pero agregando valor. Caso, por ejemplo, de un productor de maíz que pone un criadero de cerdos, entonces ahí se integró verticalmente, porque en vez de vender el maíz, termina vendiendo el cerdo, o sea, un producto que ya se integró verticalmente. Y si además pone un criadero de cerdos, una fábrica de chacinados, ya pasó al otro sector secundario y se integró verticalmente. Es lo que ocurrió con Cagnoli. Cagnoli realizó una integración vertical, pero hacia atrás. ¿Por qué? Porque se asoció con productores de maíz, los cuales a su vez se integraron verticalmente hacia adelante y pusieron un criadero de cerdos. Entonces, Cagnoli, que opera en el sector industrial, se integró verticalmente hacia atrás. Se provee a sí misma de una materia prima que necesita, la carne. Si bien es otra empresa, porque es una asociación con productores, pero en definitiva comparten propiedad, con lo cual generó una integración vertical hacia atrás, mientras que los productores de maíz hicieron una integración vertical hacia adelante poniendo ese criadero de cerdos. Si además Cagnoli tiene su negocio para vender al por menor, por ejemplo Siket, podemos decir que ahí hay una pequeña en relación a lo que Cagnoli es, una pequeña integración vertical hacia adelante. Que tienen las fotos, esto es una fábrica de aceite a partir de soja, de un campo productor de soja, que también tiene un feedlot, que es un campo que está acá sobre la ruta 74, donde está el feedlot Valle Azucena. Entonces, este feedlot Valle Azucena tiene también campo, producción primaria, que produce maíz. Ese maíz va para el feedlot, o sea, alimenta a los animales que están en feedlot, o sea que hay una integración vertical hacia adelante, y la soja se transforma en aceite y en expeller de proteína
el speller de proteína va al feedlot, o sea que sigue habiendo una integración vertical hacia adelante, y aceite que se comercializa, o sea que también hay una integración vertical hacia adelante. Acá tienen el proceso de extrusado, que es por presión y temperatura, se extrae al grano de soja, se le extrae el aceite. Hay un proceso de desgomado para finalmente llegar al aceite. Y bueno, y según un informe de la Universidad Austral de hace un año y medio, una encuesta que se hizo a productores agropecuarios acerca de sus estrategias para los próximos 5 años, surgió que, por ejemplo, había algunos que estaban pensando en una expansión horizontal dentro del mismo sector, haciendo más de lo mismo, o otras actividades, pero siempre dentro del mismo sector, y otros que estaban pensando en estrategias de integración vertical. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, el 64,7%, estaban pensando en un crecimiento horizontal autónomo? Autónomo quiere decir ellos mismos, sin incorporación de socios externos. Y básicamente esto era un crecimiento en tamaño, trabajar en mayor cantidad de hectáreas, o sea, seguir produciendo lo mismo, carne, granos, lo que fuera, pero en mayor cantidad de hectáreas. O sea que una gran mayoría de los productores estaban pensando en crecer en hectáreas. Y 29,4% también pensaban en un crecimiento horizontal, pero asociado, o sea, con la posibilidad de incorporar socios de otros sectores o inversores que aporten también financiamiento para ese crecimiento. Por otro lado, un 38,4% de los productores, que pueden ser también, algunos por ahí contestaban las dos cosas, no es excluyente. Algunos por ahí pensaban crecer en forma horizontal, pero también en forma vertical. Bueno, un 38,4% pensaban hacer un crecimiento vertical, o sea, integrarse a lo largo de la cadena, agregando valor en forma autónoma, y un 25,9% de crecimiento vertical, podía ser hacia atrás o hacia adelante, asociados a otros. O sea que en definitiva más de la mitad estaba pensando en hacer un crecimiento vertical. Pero los productores grandes, los productores mega, los que tenían más de 10.000 hectáreas dentro de los productores agropecuarios, un 54% en vez de 38% estaba pensando en hacer un crecimiento vertical autónomo. O sea, fíjense que en los productores grandes había un gran deseo de crecer a lo largo de la cadena. Y un 14% dentro de los productores en general, un 14%, la integración vertical estaba pensada más hacia la bioenergía que solamente alimentos. O sea que es otro producto que puede ser también posible de generar en una integración vertical. Este 14% se hacía 27% cuando hablábamos de los productores mega, los productores muy grandes, en donde había una idea de bioenergía con mayor importancia que los productores de otro tamaño. Bueno, entonces, el concepto de cadenas que lo podemos aplicar al sector de la economía, lo podemos aplicar también, ese mismo concepto, el concepto de cadena de valor, lo podemos aplicar dentro de un sector, como ya dijimos, por ejemplo, dentro del sector primario, la cría, la recría y la terminación de animales, que puede hacer un productor ganadero, estaría dentro del sector, pero es una cadena interna dentro del sector primario, en definitiva, que después va a continuar con el frigorífico, la carnicería, o sea, va a continuar con la cadena. Y también dentro de una empresa podemos aplicar el concepto de cadena, en donde hay un proveedor de insumos, un proveedor externo, pero que lo ideal es que esté articulado, que esté vinculado, que conozca el proveedor qué es lo que nosotros hacemos y qué tipo de materia prima necesitamos, con qué nivel de calidad, para disponer de esa materia prima adecuada para obtener el producto final de acuerdo al posicionamiento que la empresa desee con ese producto en ese mercado al cual apunta. Es decir, al cliente, cómo se quiere posicionar y qué producto le quiere ofrecer a ese cliente externo para satisfacerle sus necesidades. Pero si lo pensamos dentro de la empresa, hay también un eslabonamiento, un encadenamiento de procesos en donde, supongamos que acá hay un procedimiento, un proceso que estoy analizando, podría pensar que hay alguien que hizo algo antes dentro de la empresa que para mí lo veo como un proveedor interno. Este proveedor interno es a lo mejor la logística que recibió
al insumo de afuera y lo acondicionó y lo almacenó para que este primer procedimiento de la producción tenga el insumo en tiempo y forma para producir. Y a quien yo después le voy a dar lo que produje, puede ser otra unidad dentro de la empresa, pero en definitiva yo lo veo como un cliente interno. El concepto de proveedor interno y cliente interno. O sea que la misma lógica que se da entre empresas y entre sectores se puede aplicar a los distintos procesos internos a una empresa. Y esto le da un nivel mayor de competitividad, porque yo pienso entonces que tengo que ser eficiente para abastecer y satisfacer las necesidades no solo de mi cliente externo, que es el que finalmente compra el producto y lo va a pagar, sino también para que mi cliente interno, o sea, la unidad que me sigue a mí, esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma lo que el cliente externo necesita. Y a su vez ese cliente interno le va a generar un producto para otro, para otro, para otro, y así de acuerdo a las distintas unidades productivas que pueda haber dentro de una empresa. Así como hablamos de la cría, la recría y la terminación, esto puede estar integrado dentro de una misma empresa. Es lo que se llama un ciclo completo. Muchas veces la terminación se hace en feedlot, ¿no? A corral. Y esto en una empresa, por ejemplo, en una empresa agroindustrial de lácteos, ¿se acuerdan cuando, bueno, esto lo vimos en cuarto año con los de tecnología de alimentos, en una empresa láctea donde cada uno de estos procedimientos puede ser operado por distintas personas y en distintas unidades de producción y en definitiva a lo largo de la flecha vamos siguiendo un proceso secuencial en donde cada uno puede ser visto como un cliente interno del que está antes, del que está aquí, del que está antes, del sistema o del procedimiento que le antecede, y que a su vez el anterior es un proveedor interno del que le sigue, ¿no? Por ejemplo, el moldeo de la masa para elaborar un queso es necesario para después hacer el prensado. Entonces, el moldeo de la masa sería el proveedor interno que le provee la masa moldeada a quien lo va a prensar. Lo tiene que hacer en forma adecuada a lo que esta unidad requiera, que a su vez después el proceso de salazón va a requerir de esta masa prensada para poder hacer trabajar adecuadamente. Entonces, es una manera de ver los componentes internos de la empresa como proveedores o clientes unos de otros. Bueno, con esto dejo el concepto entonces de cadenas y de sectores de la economía que hemos visto y que después lo seguiremos discutiendo en clase y que y podemos interactuar, preguntar o comentar. Este video fue hecho tanto para los alumnos de tecnología, la licenciatura en tecnología de alimentos, como para los alumnos estudiantes de la carrera de medicina veterinaria. Me despido acá, agradezco la atención y seguimos en contacto. Hasta luego.